Buenas tardes, muchas gracias por la presencia. Vamos a dar inicio a este acto académico en el cual el ingeniero Juan Miguel Bajo defenderá su tesis titulada Metodología para el modelado y renderizado de interfaces sólido-líquido en computación gráfica para optar al grado de doctor en ingeniería. El jurado está integrado por las doctoras María Juliana Gambini y Silvia Castro y por el doctor Cristian García Bauza. La doctora María Juliana Gambini es profesora titular en el Departamento de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Obtuvo los títulos de licenciada en Ciencias Matemáticas y doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante del Centro de Inteligencia Computacional del Departamento de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La doctora Gambini es categoría 3 en el programa de incentivos a docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de la Nación. La doctora Silvia Castro es profesora titular en el Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, universidad en la que obtuvo los títulos de asistente en Ingeniería Eléctrica, ingeniera electricista, magíster en Ciencias de la Computación y doctora en Ciencias de la Computación. Es directora de la carrera Ingeniería en Sistemas de Computación y del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Visualización y Computación Gráfica de la mencionada unidad académica. La doctora Castro es categoría 1 en el programa de incentivos a docentes investigadores. Y el doctor Cristian García Bauza es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la que se graduó como analista programador universitario y como ingeniero en sistemas. Posteriormente obtuvo el título de doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. El doctor Bauza es director del Departamento de Computación y Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y coordinador general de Media Lab, el Grupo de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones de Computación Gráfica, Realidad Virtual e Interacción Humano-Computador del Instituto Pladema. Es investigador asistente del CONICET y categoría 2 en el programa de incentivos a docentes investigadores. La tesis fue dirigida por el doctor Claudio Del Rie, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y director de la carrera de doctorado en Imágenes Médicas y del Laboratorio de Ciencias de las Imágenes de la mencionada unidad académica. Finalizada la presentación, solicito al jurado y al director que por favor apaguen la cámara y el micrófono. Le paso la palabra a Juan y los invito a presenciar en forma virtual la exposición de su trabajo. Bueno, gracias Andrea. Voy a proceder a presentar los resultados de mi doctorado, que están plasmados en la correspondiente tesis. El tema en el cual nos enfocamos para desarrollar la tesis fue investigar nuevas metodologías para modelar y renderizar las interfaces entre medios sólidos y líquidos en el área de computación gráfica, específicamente de tiempo real. A grandes rasgos lo que vamos a ver en la presentación es, inicialmente, una solución para modelar la flotabilidad de ciertos objetos cuando están inmersos en líquido. Siguiendo, vamos a extender ese modelo para trabajar con objetos permeables, es decir, situaciones en las cuales el líquido ingresa dentro del objeto, cambiando sus propiedades físicas. Y por último, vamos a ver una técnica para modelar el cambio de apariencia de ciertos materiales cuando está en contacto con líquido, típicamente agua o simplemente húmedos. ¿Por qué consideramos que este tema todavía es un tema abierto en computación gráfica y es una problemática actual? Podemos ver fácilmente en sistemas de computación gráfica de tiempo real actuales que ese problema no está solucionado. Por ejemplo, acá vemos una captura de un sistema de computación gráfica, típicamente un juego, del año 2014, donde vemos que hay medio líquido, hay agua, hay sólido, piedra y arena. Sin embargo, la interfaz entre ellos dos no está modelada en absoluto. Los medios líquidos están totalmente desacoplados del medio sólido. Sistemas aún más modernos, como este juego del año 2018,
vemos exactamente el mismo problema. Comparando la precisión de la imagen generada completa, vemos que en la costa la interfaz entre el líquido y la arena sigue estando sin modelarse de manera correcta, ¿sí? En ese cuadro en particular es llamativo como ese proceso no se está dando, ¿sí? Entre el agua y la arena. Desde el punto de vista no estrictamente visual, sino físico, la interacción entre líquido y sólido también es un problema interesante de resolver. Las soluciones a tiempo real de este problema típicamente utilizan lo que en el ámbito se llaman geometrías proxies, es decir, geometría agregada al modelo visible para poder simplificar los cómputos necesarios para esa interacción. El problema de esto es que es una técnica que no es general, porque para cada modelo tenemos que especificar geometría específica, y no es escalable ni en el tiempo ni en diferentes modelos. Como dijimos, la interacción sólido-líquido fue un tópico de investigación en computación gráfica desde los inicios. Sin embargo, todavía es un tema abierto y no existe un modelo interactivo y completo para resolver esta interacción. Como dijimos, las técnicas presentadas para tiempo real utilizan geometrías proxies o, en todo caso, ni siquiera son para tiempo real debido a su complejidad computacional, y lo cual los hace impracticables en un esquema de tiempo real. ¿Por qué este problema todavía sigue siendo un desafío? Bueno, el problema es el requerimiento de computar muchas variables físicas en corto tiempo de cómputo, y además computar colisiones que también pueden ser muy costosas en tiempo real, y por lo tanto no existen métodos que todavía lo hayan solucionado de manera convincente. El concepto fundamental en el cual se apoya nuestra tesis es utilizar el concepto de mapeo de textura, típicamente usado en computación gráfica para almacenar y modelar otras características visuales de las superficies y de los modelos. Nosotros vamos a tomar ese concepto y usarlo para computar magnitudes físicas. Empezando el bloque de flotabilidad, simular el movimiento de flotación de un determinado objeto en líquido requiere calcular o conocer ciertas magnitudes físicas. Típicamente la masa total, el centro de masa de ese objeto y su tensor de inercia. Además, también se requieren métricas como volumen desalojado y centro de masa de ese volumen desalojado. El objetivo de nuestra técnica es presentar un método que pueda calcular estas magnitudes de manera precisa y rápida. Principalmente rápido, porque es un método pensado para tiempo real. Nuestro pipeline de procesamiento para solucionar este problema consiste en el siguiente. A partir de la geometría, típicamente realizada por un artista o un artista técnico, esa geometría consiste en una malla poligonal con la información típica presente en una malla poligonal. Vectores normales y mapeos V. A partir de esa información, nosotros generamos de manera automática dos estructuras de datos que nos va a permitir computar lo que necesitamos computar. Esas dos estructuras de datos nosotros las llamamos textura de posición y textura de vector área. A partir de esas estructuras que son preprocesadas, durante el bucle de simulación, y a partir de la superficie del líquido, esté modelado como esté modelado, nosotros podemos computar el volumen sumergido del modelo, o el volumen de líquido desplazado, y el centro de flotación. A partir de esas dos magnitudes, nosotros podemos simular un proceso correcto de flotación. En el caso que el modelo sea permeable, ya sea por la naturaleza de su material o simplemente porque está dañado, también presentamos un método que nos permite simular la dinámica de fluido en el interior del objeto. Claramente, cuando existe líquido que ingresa al modelo, las propiedades físicas del sistema completo van a cambiar. Bien, ¿cuál es la idea detrás de nuestro modelo? Dado un modelo determinado, nosotros sabemos que va a encerrar un determinado volumen en el espacio. Entonces, nosotros podemos definir un vector S
con los siguientes términos, los cuales son integrales de volumen de los términos de ese vector B que tenemos ahí. Por lo tanto, a partir de los términos de ese vector S, nosotros podemos definir las tres métricas físicas, las tres magnitudes, que a nosotros nos va a permitir simular el sistema, que es la masa total, el centro de masa y el tensor de inercia. Lo importante de explicitar las integrales de esa manera es que si nosotros, a través del teorema de divergencia, podemos hallar un campo vectorial B, tal que el divergente de ese campo sea lo que nosotros necesitamos integrar en el volumen, podemos transformar esas integrales de volumen a integrales de superficie. ¿Por qué eso es fundamental y por qué es importante? Bueno, porque nosotros justamente en una malla poligonal tenemos la información sobre la superficie del modelo y no sobre el volumen encerrado. Entonces, para poder precomputar esas integrales de superficie, necesitamos la siguiente información. Primero, la posición de esos segmentos de integración. Esa información está almacenada en la estructura de datos que nosotros definimos, llamada textura de posiciones. Además, para poder implementar la integral, necesitamos vectores normales a la superficie y el área de esos segmentos de integración, típicamente los diferenciales de superficie. Esa información está almacenada en la que llamamos textura de vector área. ¿Cómo se generan esas texturas? A partir de la malla poligonal, y con la información típica en una malla poligonal, que como dijimos es posición de vértices, vectores normales a la superficie, y mapeo V, usado para mapeo de texturas, nosotros tomamos cada uno de esos polígonos, asumiendo que son triángulos, y los transformamos al espacio V, y rasterizamos una textura interpolando los texels generados en esa textura. Es importante notar que este método funciona si el mapeo es biyectivo. De lo contrario, un mismo texel no podría tener dos posiciones distintas. Entrando en el problema del acoplamiento en sí, cuando un determinado objeto está sumergido en líquido, la dinámica de ese objeto está determinada por la superficie de contacto entre ambos. Cuando un objeto está sumergido, desplaza un cierto volumen de líquido, y eso va a condicionar la magnitud de la fuerza de empuje y el centro de flotación o centro de empuje. La posición relativa entre el centro de masa del modelo y el centro de flotación define cuál va a ser la naturaleza del movimiento, si es estable o es inestable. Para computar esa porción de volumen sumergido también hacemos uso de las texturas generadas, simplemente integrando sobre el volumen sumergido. Eso es fácilmente implementable con las estructuras diseñadas, porque a través de la posición de cada texel en coordenadas de objeto, se puede transformar a coordenadas de mundo, y a partir del fluido se puede detectar si un determinado texel está sumergido o no, y a qué profundidad está sumergido. Por lo tanto, si integramos sobre los texels que están sumergidos, podemos aproximar esa porción de volumen sumergido del modelo. Gráficamente, lo que nosotros estamos computando es, si vemos a la figura de la izquierda, dados dos texels del modelo, cada uno con su vector área, podemos calcular cuál es la columna de líquido que ese texel está generando. A través del vector área nosotros lo podemos proyectar respecto a la vertical y podemos computar, y a partir de su profundidad podemos computar el volumen de prisma que genera ese texel en el espacio. Entonces, viendo la imagen de la derecha, nosotros vemos que existen texels, tal que su componente vertical es negativa o apunta hacia abajo, como los que vemos verdes en la figura, y existen otros texels que tienen la componente vertical hacia arriba, como el rojo del modelo. Está claro que los texels que apuntan hacia abajo están contribuyendo al volumen total sumergido, y los texels que apuntan hacia arriba restan al volumen sumergido. Cuando nosotros hacemos la integral sobre todos los texels sumergidos, tenemos una aproximación del volumen sumergido del modelo. Una vez que tenemos ambas fuerzas, ya sea el peso del modelo a través de su masa y el empuje a través del líquido desalojado,
Resolvemos el sistema físico y podemos computar el nuevo estado de posición del objeto, ya sea respecto a rotación y respecto a posición. Un ejemplo de aplicación típico es una boya impermeable, es decir, no ingresa líquido, por lo tanto sus magnitudes físicas se mantienen constantes a lo largo del tiempo, flotando en un determinado medio líquido. En el caso de objetos permeables, es un caso más general, ya que existe la posibilidad que el líquido del mundo 3D ingrese dentro del modelo. Para modelar esa situación, nosotros proponemos una nueva estructura de datos llamada grafo de líquido. Ese grafo de líquido va a modelar las distintas cavidades que nosotros podemos encontrar dentro de un modelo y la interconexión entre ellas. Típicamente, este grafo de líquido va a ser un conjunto de nodos y aristas. En particular, los nodos van a estar localizados, van a tener una posición en el espacio, van a tener una determinada capacidad que pueden aceptar, y van a tener un nivel de líquido presente en ese momento dentro del nodo. Las aristas, por otro lado, van a unir dos nodos, como típicamente conocemos, y además van a tener un índice de permeabilidad, que me va a indicar cuánto líquido puede pasar por unidad de tiempo de un nodo a otro. En la figura que vemos un mismo modelo con distintos grafos posibles para modelar su interior. En el caso de la izquierda tenemos el ejemplo más simple, el modelo totalmente representado por un solo nodo, y hacia la izquierda tenemos ejemplos cada vez más complejos hasta llegar a una representación con nodos una representación con grafo de 7 nodos para el modelo completo. Ese grafo puede generarse de dos maneras. Puede ser algo supervisado, a partir del mismo artista que crea el modelo, o se puede usar un método automático de generación de grafo. En el caso de la generación automática del grafo de líquido, nosotros proponemos este método. A partir de un algoritmo de segmentación de mallas poligonales, implementado en la librería CEJAL, nosotros podemos generar un grafo acorde al modelo. Ese algoritmo de segmentación de mallas lo que hace es computar el radio de curvatura en cada vértice de la malla poligonal, eso es lo que llamamos índice SDF. A partir de computar ese radio de curvatura en cada vértice de la malla, nosotros podemos agruparlos a través de un algoritmo de clustering, dado una cantidad de clases que nosotros creamos correcta. Y a partir de ese agrupamiento se separan las submallas que no están conectadas entre sí. Eso se hace a través de un algoritmo de grafo. Una vez que tenemos las diferentes submallas del modelo, nuestro método, a partir de ahí, genera primero los nodos que van a dar generación a ese grafo de la siguiente manera. Para cada submalla generada, generamos una esfera con centro geométrico en el centro de la submalla y radio tal que minimice la distancia media entre la superficie de la esfera y los restantes puntos de la submalla. De esa manera podemos estimar el volumen de ese compartimento dentro del modelo. Una vez que tenemos todos los nodos generados, pasamos a la generación de aristas. Una arista va a existir entre dos nodos si las submallas que dieron origen a esos nodos eran adyacentes en el modelo original. Si al menos compartían un vértice, esas submallas asumen que son contiguas, y por lo tanto se agrega una arista entre esos dos nodos. Una vez que ese grafo de líquido está generado, ese es un procesamiento típicamente offline, fuera del ciclo de simulación. Durante el ciclo de simulación tenemos que actualizar el estado de ese grafo. Eso consiste en dos fases. La primera es computar la cantidad de líquido que ingresa al objeto desde el mundo virtual. Ese ingreso se puede dar por dos causas distintas. Puede ser que el material sea permeable, o puede ser un material no permeable que tiene una rotura o una fisura en su superficie. Una vez que computamos la cantidad de líquido que ingresó, tenemos que modelar la distribución de ese líquido interna del modelo dentro del grafo. Para el ingreso de líquido, nosotros usamos una aproximación de la ley de Darcy, que computa el flujo de líquido entrante a través de una membrana, de acuerdo a diferentes parámetros físicos.
Es interesante ver que uno de esos parámetros es la permeabilidad del medio. En nuestro caso, en nuestras soluciones, nosotros tenemos dos enfoques para establecer esa permeabilidad. Uno es uniforme, para todo el modelo la misma permeabilidad. Otro es a través de una textura de permeabilidad. Como nuestros cálculos son por Texels, nosotros podemos definir un coeficiente de permeabilidad por Texel. Y eso da origen a lo que llamamos la textura de permeabilidad. Una vez que ese líquido que ingresa al modelo fue computado en un determinado frame de la simulación, tenemos que aproximar la distribución interna del líquido de acuerdo a la posición del grafo en ese momento. Acá vemos tres grafos con tres nodos. Sin embargo, la dinámica del fluido en cada uno de ellos va a ser diferente. Por ejemplo, en los dos grafos de la izquierda, nosotros sabemos que va a existir líquido del nodo A y del nodo B que van a ir al nodo C. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, líquido del nodo A y del nodo B no puede acceder al nodo C por una barrera energética de energía potencial. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque para solucionar este problema? Resolver el problema completo requería una solución con una complejidad computacional prohibitiva. Entonces, nosotros implementamos un algoritmo heurístico para aproximar esa distribución de líquido dentro del nodo. Este algoritmo lo que hace está basado en el algoritmo de recorrida depth first, típico de un grafo, y lo que nosotros buscamos es, a partir de un nodo inicial, buscar un posible nodo de descarga. Una vez que encontramos un posible nodo de descarga, detenemos la búsqueda para ese nodo inicial y computamos la transferencia de líquido. Eso lo hacemos en todos los cuadros para todos los nodos del grafo. Por lo tanto, en cada paso de la simulación podemos garantizar que todos los nodos descargaron algo de líquido en algún posible nodo de descarga. La búsqueda de ese nodo de descarga es una búsqueda recursiva que frena cuando encontramos al menos un nodo que pueda recibir líquido del nodo inicial, o simplemente cuando llegamos a una barrera energética, por lo cual ya sabemos que líquido a través de ese nodo no va a pasar. Como dijimos, una vez encontrado ese nodo de descarga que permite recibir líquido del nodo inicial, modelamos esa transferencia de líquido del nodo inicial al nodo de descarga. Esa transferencia la modelamos con la ley de Poiseuille, en la cual la permeabilidad del segmento es la mínima permeabilidad del camino que fuimos encontrando del nodo origen, del nodo fuente al nodo de descarga, o el nodo inicial respecto al nodo de descarga. En el caso que nosotros queremos modelar un proceso de difusión, debido a un gradiente de concentración de líquido, y no necesariamente diferencia de presión en cuanto a atracción gravitacional, podemos redefinir ese delta de presión a partir de justamente la concentración entre los nodos. Entonces, de esa manera podríamos implementar una especie de perfil de difusión por efecto capilar y no necesariamente por movimiento libre dentro del modelo. Una vez que el grafo de líquido fue actualizado, tanto con ingreso de líquido y con distribución del líquido interno, necesitamos computar las magnitudes físicas de ese grafo. Esto se debe a que ahora el sistema ya no es más solamente sólido, seco, sino que el sistema completo tiene su fase sólida y su fase líquida, que es el líquido absorbido o ingresado. Para eso tenemos que computar las variables del objeto, que ya las vimos cómo las podemos computar. Necesitamos computar las propiedades del líquido que ingresó. Las propiedades físicas o las magnitudes físicas relativas al líquido ingresado se pueden computar de la misma manera de las ecuaciones anteriores, simplemente con la variante discreta. Para cada uno de los nodos se calcula la masa y el tensor de inercia. Una vez que tenemos las magnitudes físicas del nodo y del objeto, necesitamos combinarlas para tener las magnitudes del sistema completo. Esa combinación se hace de manera física, es decir, la masa total va a ser la suma de las masas, el tensor de inercia va a ser la suma de los tensores bajo un mismo sistema de coordenadas, por lo tanto debemos trasladar un tensor de inercia
hacia el otro. Y por último, el centro de masa va a ser combinado, como conocemos, para combinar centro de masa. De esa manera tenemos las magnitudes físicas del sistema completo y se actualizan las variables físicas de posición y rotación, como vimos anteriormente. Un ejemplo típico de esta técnica es un barco que está dañado. En este cuadro lo que vemos es, en la imagen superior izquierda, vemos la textura de permeabilidad. Las áreas rojas que vemos dentro de ese modelo son texels que son permeables. Los texels blancos son texels que no son permeables, por lo tanto el líquido no ingresa por esa zona del modelo. A partir de esa permeabilidad actualizamos el grafo y resolvemos el movimiento de flotación del modelo. Como dijimos en el comienzo de la presentación, hay ciertos materiales que cuando están en contacto con líquido, con agua, adquieren un color específico que nosotros como seres humanos podemos distinguir del mismo material seco. La apariencia visual cambia de un material cuando existe una capa de líquido, una capa de agua sobre su superficie. Los colores alteran tal que se ven más saturados, es decir, más fuertes, pero también se ven más oscuros. ¿Sí? También es fácilmente percibible que la respuesta especular de esos materiales húmedos es mayor. Entonces, para modelar esa presencia de líquido sobre una superficie de un modelo determinado, tenemos que definir estructuras de datos. Principalmente la textura de líquido es una textura que comparte el mapeo UV del modelo, y en cada texel de esa textura almacena la cantidad de líquido en ese punto de la superficie del modelo. Por otra parte, también necesitamos tener una correspondencia entre la superficie del modelo y la posición en el mundo. Eso lo resolvemos a través de la textura de posición área. Esa textura es una combinación de la textura de posición que vimos y de vector área en la parte de flotabilidad. Esa textura nos va a permitir saber la posición exacta en el mundo de cada texel del modelo. Por último lugar, existen procesos que no son estrictamente locales. Por ejemplo, la difusión de líquido consiste en el líquido que se mueve de una posición del modelo a otra posición vecina, debido a un gradiente, típicamente debido a un gradiente de concentración. Entonces, para resolver ese fenómeno, necesitamos tener una estructura tridimensional del modelo y no podemos trabajar directamente en el espacio de textura, que es 2D. El pipeline de procesado para renderizar ese cambio de apariencia en materiales húmedos consiste de esta imagen. Inicialmente partimos de la textura generada de posición área y durante la simulación del modelo computamos tres procesos fundamentales respecto del líquido y el sólido: la evaporación, la absorción y la difusión. Una vez que simulamos esos tres fenómenos, vamos a tener una nueva textura de líquido, que es lo que nos va a permitir procesar esa textura y generar imágenes renderizadas de manera acorde, de acuerdo al nivel de humedad de cada porción del modelo. La absorción es un proceso local, es decir, cada texel podemos computar cuál es la absorción de líquido. Y lo hacemos de la misma manera que calculamos la absorción en objetos permeables utilizando la ley de Darcy. En el caso de la evaporación, también es un fenómeno local que depende empíricamente de tres factores: las condiciones ambientales, ya sea temperatura del aire, humedad del aire, velocidad del viento, la permeabilidad del material y la tasa de evaporación del líquido, que es un número que modela un determinado líquido. A partir de esos tres factores, nosotros desarrollamos una función de ambiente que básicamente modela esa relación entre el ambiente y la velocidad de evaporación del líquido. Nosotros, teniendo esa tasa de evaporación, podemos integrarlo en el lapso de tiempo que dura un determinado cuadro, y podemos computar el flujo de líquido que pasa desde la superficie del modelo hacia el aire de manera gaseosa. Esa función de ambiente, en nuestras pruebas, es una función constante, tanto en espacio como en tiempo,
pero se podría desarrollar una función más avanzada que varía en función del tiempo y varía en función del espacio. Para modelar específicamente el modelo de difusión, necesitamos computar una estructura específica. Como dijimos, la difusión no es un proceso local, por lo tanto, van a existir porciones del modelo que van a tener que trasladar líquido a porciones vecinas del modelo. Eso es imposible hacerlo en espacio de textura, porque el espacio de textura no es contiguo. Entonces, lo que presentamos para resolver esto es un campo de densidad de líquido. Ese campo almacena en cada punto del espacio, ¿sí?, cubierto por la superficie del modelo, la cantidad de líquido en ese punto determinado. Ese campo escalar genera una voxelización del modelo, donde cada voxel es el que almacena la cantidad de líquido específica en ese punto del espacio. ¿Cómo relacionamos la textura del líquido, que es la que nos permite renderizar y mantener el nivel de líquido en cada punto de la superficie del modelo, con ese campo de líquido? Bueno, a partir de la textura del líquido, cada texel conoce su posición debido a la textura de posición, por lo tanto puede calcular el volumen de líquido que contribuye a ese determinado voxel en el espacio. Una vez que se hace ese mecanismo para todos los texels de la textura de líquido, podemos decir que ese campo de líquido está terminado y procedemos a la difusión de ese campo de líquido. En ese proceso, cada voxel pasa líquido hacia sus vecinos. Por último, y pensando en el rendering del material, necesitamos actualizar esa textura de líquido. Por lo tanto, de esa voxelización o de esa grilla tridimensional, volvemos a calcular la textura de líquido interpolando los voxels definidos en la vecindad de un determinado texel. El proceso específico de convertir de un dominio a otro está explicado en este gráfico. En la figura de la izquierda, nosotros vemos el proceso para, a partir de todos los texels que están situados dentro de un determinado voxel, el espacio, computamos el nivel de ese voxel, el nivel de líquido que tiene almacenado ese voxel. En la imagen de la derecha vemos el proceso inverso. A través de un texel, que nosotros queremos saber su nuevo valor de humedad, podemos calcularlo a partir de la vecindad de los voxels que tiene alrededor en el espacio ocupado. El proceso de difusión en sí se resuelve a través de un kernel de convolución que se define para cada uno de los voxels. Hay una particularidad que hay que tener en cuenta. Dado un voxel, no todos los voxels vecinos van a estar definidos. ¿Qué significa que no van a estar definidos? Que van a existir voxels en esa grilla tridimensional que no van a contener texels del modelo, es decir, no pertenecen a la superficie del modelo. Por lo tanto, esos voxels no forman parte del proceso de difusión. Entonces, para cada uno de esos voxels, computamos un kernel específico que justamente modela el paso de líquido a voxels vecinos y que estén definidos. Por último, como dijimos, es muy fácil para nosotros determinar superficies húmedas de superficies secas. Ya tenemos aprendido ese mecanismo y ya conocemos que un color se va a ver distinto cuando está mojado. Hablamos también del cambio de saturación y del cambio del brillo de ese color. Por lo tanto, para proponer un modelo general, es interesante proponer un modelo de renderizado adecuado para obtener imágenes realistas de superficies que puedan contener líquido en ella. Nuestro método de rendering se basa en una explicación de este fenómeno desarrollada por Armstrong, en el cual él lo propone para superficies rugosas mojadas, y su explicación es la siguiente. Dado un material húmedo, podemos asumir que existe una capa de líquido en su superficie. Por lo tanto, un determinado haz de luz que interactúa sobre la superficie, primero se va a encontrar con una interfaz aire-líquido. En esa interfaz, como hay un cambio de índice de refracción, nosotros sabemos que el haz de luz se va a descomponer en dos direcciones, una reflejada y una transmitida. La reflejada se va a reflejar como respuesta especular, y la transmitida va eventualmente a llegar a la superficie del material.
Como ahí existe otra interfaz entre dos medios distintos, también va a haber una descomposición de esas de luz. Parte va a ser absorbida y parte va a ser reflejada. Típicamente la respuesta difusa. Esa respuesta reflejada va a encontrar una nueva interfaz, en este caso líquido-aire. Entonces, parte va a ser reflejada nuevamente hacia adentro del material, y la otra va a ser transmitida hacia afuera de la capa de líquido. Si nosotros continuamos ese procesamiento, vamos a notar que existe una porción del haz de luz que va a quedar atrapada en esa capa de líquido. Y esa es la explicación de por qué vemos materiales más oscuros cuando están mojados o cuando tienen una capa finita de agua en su superficie. Este modelo nosotros lo extendimos en la tesis para también trabajar con líquidos de colores. Bueno, los resultados de estas tesis se pueden ver en estos videos. Inicialmente vamos a ver el video del método de flotación. En este caso vemos la boya que vimos anteriormente. La boya es impermeable, por lo tanto no ingresa líquido y sus propiedades se mantienen, sus magnitudes físicas se mantienen constantes. En este tramo del video vemos la misma simulación desde una proyección ortográfica y podemos ver los vectores de las fuerzas peso y del empuje. Peso es el vector rojo y empuje es el vector verde. Está claro que por la posición de los centros de masa es un movimiento de flotación estable. En este caso vemos una simulación de flotabilidad con otro modelo, correspondiente a un barco. En este tramo del video vemos el mismo modelo, pero ya con una textura de permeabilidad y un grafo asociado. Por lo tanto, va a existir líquido que ingrese dentro del modelo y va a cambiar sus propiedades. En este caso, cuando entra suficiente líquido tal que la masa total sea mayor que el empuje generado, el barco termina por hundirse. Esta es la misma simulación, simplemente desde una vista ortogonal, mostrando el grafo de líquido cómo va evolucionando a lo largo de la simulación. Está claro que existe líquido que ingresa y se mueve hacia la parte delantera del barco, por la orientación misma del grafo. En este tramo del video vemos la misma simulación con el mismo modelo, pero con otra textura de permeabilidad. Ahora los textos más permeables están en la parte trasera del barco. Por lo tanto, la dinámica de flotabilidad va a ser distinta. En este caso vemos la misma proyección, pero mostrando el grafo. En esta parte del video vemos el cómputo de volumen sumergido, en la simulación del barco flotando. Vemos que a trabajar a nivel de Texel es bastante exacta ese volumen. La computación de ese volumen es bastante exacta, precisa. Este es un ejemplo con un grafo de permeabilidad. La permeabilidad en este caso es uniforme a lo largo de todo el modelo. Vemos cómo el líquido va ingresando en el grafo y hasta que el objeto se hunde totalmente. Acá vemos un ejemplo de un movimiento de flotación inestable. Esto se debe a que el centro de flotación está por debajo del centro de masa.
Por lo tanto, el objeto no tiende a recobrar su posición inicial como sí pasaba en el barco y como sí pasaba en la boya. Este ejemplo es un objeto que tiene densidad de masa variable en el tiempo. Esto significa que todas las métricas físicas que computamos, todas las magnitudes, tienen que ser computadas en tiempo real. Ya no podemos precomputar masa total, no podemos precomputar tensor de inercia. En este caso estamos computando todas las magnitudes físicas en cada frame de simulación. Por último, vemos que este método también puede ser usado en medios gaseosos y no necesariamente líquidos. Acá vemos una malla animada de un globo que se va inflando. A medida que ese globo se va inflando, va ocupando mayor volumen y por lo tanto desplaza más cantidad de fluido, en ese caso aire, hasta que la fuerza de empuje es mayor a la del peso y el globo asciende. En este caso vemos los resultados del modelo de rendering. En este caso vemos una playa que tiene una caja de madera, piedras y el tronco de un árbol. Vemos cómo el líquido interactúa sobre la arena, mojándola, y sobre la caja también. Y es interesante ver que en el centro de la isla, si bien el agua no llega, también se humedece. Eso está por el proceso de difusión que implementamos. En este caso es la misma simulación, simplemente que mostramos el detalle de la piedra y del tronco del árbol. Esta es la misma simulación desde otro punto de vista. Es interesante ver, además de la flotación de la pelota, el cambio de apariencia de la caja de madera cuando el agua interactúa con ella. En este fragmento vemos la misma simulación, simplemente renderizada con pseudocolor para ver esa textura de líquido. El color rojo indica la cantidad de líquido en cada punto de la escena. Por último, vemos un ejemplo que nos sirvió para comparar nuestro resultado con un proceso en el mundo real, en el cual mojamos una vasija y grabamos el proceso de secado. Esta es la versión sintética, la versión modelada a través de nuestro método, que se puede comprobar que es bastante similar a lo que pasa en el ejemplo de la vida real. Entonces, a lo largo de esta presentación, mostramos técnicas para simular el comportamiento de objetos sumergidos en líquido de manera interactiva. Todos los métodos presentados se computan en tiempos compatibles con soluciones de tiempo real. Por lo tanto, tranquilamente pueden ser adoptadas en sistemas de tiempo real como simuladores, videojuegos, aplicaciones de realidad virtual. Un aspecto a tener en cuenta, que es muy interesante de la técnica presentada, es que es fácilmente implementable un esquema de level of detail. Es interesante notar también que los tiempos de cómputo no dependen de la cantidad de polígonos de la malla, porque nuestros cómputos están hechos respecto a texturas, ya sea de posición o de vectores. Entonces, nosotros manejando el tamaño de esas texturas generadas, podemos implementar un esquema de level of detail relativamente fácil. Desde el punto de vista de la visualización y del cambio de apariencia de materiales húmedos, presentamos una técnica para modelar y renderizar la dinámica de líquidos sobre una superficie, teniendo en cuenta fenómenos conocidos como evaporación, absorción y difusión. Y además, un método de renderizado basado en física que permite generar imágenes convincentes para una cierta generalidad de materiales. Es cierto que existen métodos desarrollados pensando en materiales específicos, métodos ad hoc. Sin embargo, nuestro método tiene la ventaja de funcionar para un gran espectro de materiales y además ser posible de implementar en tiempo real.
La solución completa, desde flotabilidad hasta rendering, fue pensado en arquitecturas superescalares para poder ser implementadas en GPUs modernas y poder alcanzar esos tiempos compatibles con el tiempo real. Bueno. Acá finaliza mi presentación del tema. Muchas gracias, Juan. Les voy a pedir ahora al director y al jurado que por favor habiliten nuevamente las cámaras para proceder con las preguntas que consideren necesarias para terminar de evaluar este trabajo. Si les parece, podemos... A ver. Nos tenía que habilitar, Gus, el micrófono. Bien, si les parece, podemos iniciar con Juliana, después continuar con Silvia y terminar con Cristian, o me dicen cómo quieren hacerlo, pero vayan habilitando... ¿tienen habilitados los micrófonos todos? No, Cristian Sí. no. A medida que van hablando, si quieren los van habilitando. Bueno, como quieran. Silvia, ¿querés empezar? No, empieza vos, como dijo Andrea, no hay problema. Bueno, primero, Juan, te felicito. Quería aplaudirte cuando terminaste, pero estaba silenciada, así que aprovecho ahora. Gracias, Julián. Bueno, primero quería decirte que me gustó mucho la tesis, a vos y a Claudio, a los dos. Muchas gracias por invitarme a ser jurado. Me pareció un trabajo de muchísimo detalle, muchísimo en todo, no solamente en la programación, en GPU, en el realismo de los ejemplos, en la forma en que estuvo estructurada la tesis, en lo agradable que es a la lectura, en la solidez que tiene en el modelado a partir del modelo físico verdadero, ¿no? Eso le provee ya, eso también es muy importante, todo eso me gustó mucho, así que los felicito a los dos. Gracias. La boya directamente me marea, es tan realista que me marea. Y bueno, yo había anotado algunas preguntas para hacerte, con respecto a la parte de transferencia de líquido, el algoritmo que propusieron busca el nodo al cual debería transferir más cercano, ¿no? Más cercano y de acuerdo a algunos parámetros que debe tener y entonces yo me imaginé el conejo hundiéndose, que después vos lo mostraste, o el osito de peluche, que habrá nodos que en algún momento tienen que transferir a varios nodos al mismo tiempo y no a uno solo, ¿no? Sí. ¿Y eso se puede con ese grafo, con ese algoritmo? Sí, se podría. Eso es un equilibrio entre tiempo de cómputo y precisión. Para tener los tiempos compatibles, nuestra solución, a partir de un nodo, busca el primero que encuentra que sea viable de recibir líquido. ¿Sí? Claro. Eso lo que permite es, obviamente, un cómputo más rápido que buscar varios. Se podría hacer la búsqueda exhaustiva y buscar todos los nodos, si el tamaño del grafo también lo permite. Eso también es para pensar al momento de implementar ese algoritmo. Claro, pero pagando costo computacional, ¿no?
Exacto, exacto. Nosotros asumimos que con encontrar al menos un nodo de descarga, ya le pasamos líquido de ese nodo al de descarga. Lo que también hacemos es alterar la búsqueda de manera aleatoria. Si bien hacemos una búsqueda por profundidad en el nodo, vamos buscando de manera distinta para que no siempre el nodo de descarga sea el mismo a partir de un nodo de origen, ¿sí? Ajá. Entonces, esa búsqueda también es un poco aleatoria para, en el general, y después de un estado transitorio, lo que nosotros vamos a asegurar es que el líquido se va a trasladar a la parte del modelo correspondiente, ¿sí? Eso lo podemos asegurar, porque siempre que haya una situación inestable, entre comillas, es decir, que haya un nodo que tenga líquido y un nodo vacío por debajo, en algún momento ese líquido va a llegar a ese nodo, ¿sí? Lo que vos decís es cierto, y eso un poco depende la precisión del estado transitorio, es decir, cuando el líquido está cayendo, ese estado transitorio puede no ser físicamente preciso. Pero sí podemos asegurar con ese algoritmo que a partir de un estado transitorio, el líquido va a descender a las zonas de menor energía potencial. Claro, claro, perfecto. Y también te quería preguntar, por ejemplo, en el barco, cuando el barco se hunde, Sí. también depende del material, porque ahí como que parece que el barco, que fuera un barco de juguete, ¿no? El del, Sí. no de juguete, de metal, sería de Sí, metal pintado. sí. Em, eh, ¿Sería lo mismo cualquier material o habría que cambiarle algún parámetro tal vez? Bien. Nosotros esa característica la modelamos a través de la textura de permeabilidad. Cada texel, Claro, el modelo, puede tener una permeabilidad distinta. Esa permeabilidad puede ser distinta debido a una falla, a una rotura, como es el caso del barco. Puede depender del material mismo con que está hecho ese barco. ¿Sí? Podemos pensar que, no sé, las estructuras de madera del barco sean más permeables que las estructuras de metal, ¿sí? Esa estructura también se podría generar, y es uno de los trabajos que tenemos a futuro, se podría generar de manera también interactiva. Por lo tanto, esas roturas del barco también podrían llegar a ser interactivas. Y eso le da como una nueva perspectiva al modelo, ¿sí? Porque ya permite simular claro. situaciones que aún son más dinámicas de lo que estamos simulando. Pero sí, volviendo a la pregunta, la permeabilidad del texel define ese paso de líquido, define el caudal de líquido que va a ingresar al modelo en esa porción ocupada por el texel. Muy bien. Y por último, bueno, me impresionó muchísimo la maceta. La maceta que se va secando es Y quería preguntarte si con el mismo método se podrá también, tal vez cambiando en la reflexión especular o algo así, simular manchas de aceite o de otro material que no sea agua. em, Sí, de hecho es una prueba que hicimos y está en proceso de publicación. Bueno, Eh, qué bueno que me digas eso porque te iba a preguntar por trabajos futuros también y bueno, ya me sí, dijiste dos. ese es un método que está en proceso. La experiencia que nosotros hicimos fue mojar un mismo material con una gotita de agua y con una gotita de aceite. La particularidad del aceite es que tiene otro índice de refracción del agua. Claro, Y nosotros con el mismo modelo, alterando ese índice de refracción en el mismo modelo, generamos una imagen muy similar a la capturada. Por lo tanto, el modelo creemos que aproxima muy bien, no solo color, como sí está en la tesis, sino también líquidos translúcidos, pero con diferente índice de refracción. bueno. No, porque también después se me ocurrió que se pueden simular manchas de aceite o de petróleo en el mar. Y bueno, es la simulación bueno, para el medio ambiente, para juegos que involucren aprendizaje sobre el medio ambiente. Yo no tengo más preguntas, te felicito de nuevo y a vos, Claudio, también. Gracias. Y le doy paso a Silvia.
Bueno, gracias, Juliana. Y silencio, ¿sí? Ah, claro, yo me olvidé. Bien, bueno, yo también quería felicitarlos porque la verdad que el trabajo me resultó, a vos y a Claudio, porque la verdad que el trabajo me resultó muy interesante y la lectura fue muy amena. Y más que preguntas sobre lo que ibas desarrollando, estaba todo tan aclarado que uno no se hacía prácticamente preguntas sobre cómo habrá hecho esto o esto otro, porque eso estuvo muy claro a lo largo de toda la tesis. Sí se hacía preguntas como las que preguntó Juliana, que eran con respecto a más sobre lo que vos habías desarrollado. Y también mi pregunta era, una de las preguntas era precisamente esta del oso. Sí. Sí, porque yo también pensaba, ¿qué pasa si cualquier cuerpo cae sobre el agua y tiene dos nodos que están a la misma, es decir, no solo el nodo que entra, sino que hay otros más que están a la misma altura, ¿sí? Por ahí algún mapa de algún tipo, como sea, que se reflejen los nodos que estando en esa posición, bueno, permiten la entrada o una solución de ese tipo, por ahí pueda llegar a servir. La pregunta que tenía era, que no hizo Juliana, porque también tenía preguntas del trabajo futuro, pero la pregunta que no hizo Juliana, que yo estaba pensando, era cuando ingresaba agua al objeto que grafo. tenías. Sí, en ese caso, ¿sí? Se tiene en cuenta es decir, vos estás suponiendo determinadas características con respecto al medio en el cual está sumergido el objeto, ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, si suponer que tenés una pelota grande y la tenés sumergida y se agujerea y entra agua, en ese caso, ¿sí? ¿Qué pasa con esa interacción que hay? Es decir, vos estás computando lo que pasa desde el medio hacia el objeto, ¿sí? Sí. Y puede haber, por ejemplo, en el barco, ¿sí? Uno y por ahí es como que le falta el vórtice que está afuera, o en la pelota esa cosa que chupa, o cosa, es decir, ¿eso tienen pensado incorporarlo? O? Sí, sí. Creo que lo que hace referencia Silvia es que nosotros no estamos modelando de manera explícita que para ingresar agua tiene que salir aire. Sí, o para ingresar agua tiene que venir el agua de algún lado. Exacto, sí. Y ese lado del que viene también se ve afectado. Sí, exacto. Nuestras simulaciones están pensadas para mar abierto, entonces la interacción del agua ingresada respecto al sólido no la modelamos. Pero sí Es despreciable, va. En ese sentido, las dimensiones de lo que ingresa con respecto, yo me imaginé que era eso, pero digo, bueno, por ahí en el barco, eso es decir, cuando se hunde, se ayudaría para hacerlo más real eso. Ya sé que es tiempo real, es difícil, pero pensé en una interacción de ese tipo. ¿Eso tienen pensado manejarlo? Sí, 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 y es verdad eso del aire, que sí es una aproximación bastante fuerte, porque no tenemos en cuenta Sí. el intercambio de materia, pero sí, es algo que hemos pensado y que tenemos pensado también Pensado. resolver. Sí, sí. Y otra cosa más que tenía era, pero no estoy todo tan apretado que... No, bueno, no sé. En la isla, ¿sí? Me pareció espectacular el efecto del mojado de la arena, y yo creo que por ahí no se vería artificial al principio si estuviera, el estado inicial, digamos, estuviera modelado con la difusión. Pero es nada más que, eso sí que es un detalle. Pero, ¿viste esa cosa que uno lo ve y se pucha? Si se ve tan real cuando el agua va avanzando, es impresionante, ¿sí? Le falta esa cosita, pero bueno, eso sí que es nada más que un detalle. Me pareció espectacular lo de la arena y cómo iba absorbiendo y demás, y supongo que también tendrán pensado lo de diferentes materiales, por ejemplo el oso, si es de peluche o cosas así, bueno, se mojará de alguna manera particular, ¿no? Exacto. En la Sí, superficie. sí, Listo. tal cual. Y sí, me faltó algo, el trabajo Sí, futuro. Porque no estaba explícito en la tesis, así, explícito. bien. Entonces te quería preguntar, es decir, vos tenés una beca postdoctoral de CONICET ahora, o te presentaste para una beca postdoctoral. No necesariamente. El trabajo, seguro que sí. El trabajo que vos hiciste, ahora en la tesis, ¿se relaciona directamente con ese trabajo de beca postdoctoral?
Sí, la idea de nuestro trabajo postdoctoral es seguir explotando aún más ese esquema de razonamiento respecto a separar, que particularmente creo que es algo interesante, separar el fenómeno de la superficie de lo interno, ¿sí? Está bien. Es lo que pasa literalmente en el grafo y en el material Sí. húmedo. Está claro que el proceso es uno solo, sin embargo lo modelamos de manera totalmente distinta, Separado. justamente, exacto, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Las soluciones que existen, de hecho, para no tiempo real, justamente intentan modelar Sí, el sí. fenómeno completo de acuerdo a física, y eso para tiempo real es inviable. Entonces, la idea de continuar este trabajo es seguir usando esas estructuras para seguir interactuando entre el medio y la superficie. Por ejemplo, algo Está bien. que tenemos intenciones de hacer es relacionar no líquidos, sino, por ejemplo, fuego con una superficie. Es decir, cómo el fuego altera esa superficie, cómo la quema, cómo cambia el color de acuerdo al quemado, oxidación respecto al líquido también. Todas esas cuestiones queremos seguir profundizando. Bárbaro. Felicitaciones, la verdad que hermosa la tesis. Bueno, muy buen trabajo. Muchas Felicitaciones gracias. a los dos. Gracias. Me tengo que silenciar. ¿Podemos continuar con Cristian entonces? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Contento, la verdad, de ver a muchos amigos conectados. Silvia, que fue jurado de mi tesis de doctorado. Juliana, que nos hemos cruzado en alguna CIMAC. Mismo Gustavo, que cursé un curso de él en mi doctorado. Y bueno, y Juan, que incluso me ha hecho un par de veces de receptor ahí en la Universidad Nacional del Sur. Yo que fui un extraño, que me fui a Bahía Blanca a hacer el doctorado de Ciencia de la Computación, teniendo el doctorado de Ciencia de la Computación aquí en Tandil, pero bueno, son cosas que pasan en el ámbito de la computación. Hoy orgulloso, por supuesto, de ser egresado de ustedes también. A ver, voy a hacer un poquito de trampa, yo voy a usar un machete, no como las chicas que tienen muy buena memoria y son ordenadas. Tengo un Word acá con algunas anotaciones, así que si ven que por ahí no miro la cara es porque estoy leyendo. A ver, Juan, nada, una locura. La tesis, en realidad son 3 tesis en una, ¿no? Yo no sé si felicitarte o compadecerte, pero bueno, me parece que ahí, digamos, esa es la nota al margen, ¿no? Son verdaderamente 3 tesis en una. Yo destaco el excelente manejo técnico. La verdad que cuando uno encuentra una tesis con un manejo técnico a nivel de conocimiento de hardware especializado, de placas gráficas, del detalle, del dedillo, digamos, de texturas, de Texel, ¿sí? A mí me encanta porque es alguien que está muy cercano a la industria, y en general esos son los key people que hacen que esto mueva, que esto funcione, ¿no? Y que no se quede en el mero artículo científico. Se nota muchísimo que es una tesis en ese sentido, en particular el conocimiento que tenés muy acabado técnico de la cosa, ¿sí? En cuanto a las 3 tesis que digo yo, o a los 3 temas, el acoplamiento objeto-fluido, fluido-objeto y la simulación de flotabilidad está bien, pero para mí complementa las otras 2 partes de las tesis. De hecho, creo que ese no es el centro. Yo hice mi doctorado en ello y después tuve algunos tesistas que continuaron esa línea. Entonces es como que por ahí a nivel a título personal no me llama tanto la atención, ¿sí? El comentario ahí es, ojo que no desluzca por ahí los caballitos de batalla que tiene la tesis, porque los tiene verdaderamente, y en ese sentido, o sea, si bien el aporte, ya entrando en las otras 2 partes, objetos permeables, digamos, y materiales húmedos, si bien el aporte en la simulación de flotabilidad en los objetos permeables es muy contundente, ahí sí, ya tenemos algo muy contundente. La solución del grafo es espectacular, es simple, elegante, se entiende muy fácil, nada, con algo que todos aprendemos en segundo año de nuestra carrera, ¿entendés? Solucionamos un problema complejo que ha dado a artículos y artículos de generación. Bueno, la solución simple me parece que tiene doble belleza cuando funciona. Incluso a mí me gustó mucho más la visual esquemática que la visual gráfica acabada, ¿no? O sea, ver funcionando el grafo en objetos permeables es espectacular.
Pero a mí me impresionó principalmente la solución para la simulación de materiales húmedos y la dinámica del líquido en materiales porosos. O sea, en ese sentido, a mi humilde criterio, para mí la línea de trabajo debiera seguir por ese lado, y ser ampliada por ese lado. Por varias cosas, o sea, no particularmente porque a mí me haya gustado más esa parte, sino porque creo que hay menos competencia, es un espacio menos explorado, ¿sí? a nivel de aporte científico. De vuelta, como decía Juliana, cuando uno ve la simulación de la maceta secándose la mancha de humedad y después el tema de simulaciones de otros posibles líquidos y viscosos, aceites, etcétera, y de vuelta, la simpleza y la belleza de la solución, me parece que creo que ahí hay mucho más, ¿sí? No pelearte en acoplamiento fluido-objeto con los Turey, con los Yüksel, con todo el séquito chino, que son un ejército, simulando eso de años y años, o sea, porque de hecho yo también lo sufrí, yo me tuve que pelear con ellos, digamos, para hacerme un lugar, entonces, bueno, medio como a título personal, por ahí eso. La presentación estuvo muy bien, muy clara, igual que el escrito, en líneas generales está muy bien. Por ahí en el escrito lo dije en mi dictamen, pero eso ya casi también es a gusto personal, digamos, yo por ahí estoy más acostumbrado a ese tipo de escritos. Mejorar un poco la conexión entre capítulos, ¿sí? O sea, cuando finaliza uno, cuando cierra uno y introduce al capítulo siguiente, más como si fuera una novela, por así decirlo, pero bueno, porque yo le doy bolilla a esas cosas y soy incluso de escribir así mis cosas. Muchas veces por ahí en los artículos me dicen, parece que está escrito literariamente, ¿no? A nivel de gusto personal, si tuviera que decir algo, porque la verdad que es muy clara y coincido con las chicas que la verdad que está muy bien escrito. Y por último, a ver, trabajos futuros, como todos nos metimos ahí, cercano para lo que es postdoc, yo incluiría por ahí más pruebas, por ende, no sé, capturas de escenas en particular, ¿viste? Si lo de objeto a líquido y líquido a objeto, ese complemento, lo seguís manteniendo, en particular desde objeto a líquido, me parece que falta, y por ahí tenés como muchas escenas efectistas, no sé, una pelota cayendo, un barco moviéndose pero con un impulso, ¿sí? O sea, como que esa parte está por ahí un poco tímida en cuanto a pruebas, pero fíjate que por otro lado te dije, yo no me metería ahí, capaz que seguiría con lo otro, ¿sí? Pero bueno, si deciden continuar por ahí, me parece que en cuanto a pruebas hay bastante para hacer, incluso a nivel efectista. Y bueno, y después, esta sí por ahí es un poco para más adelante, y en líneas generales, también te lo devolví, te hice la devolución en el dictamen. Yo creo que falta un poco, o va a dar tela para cortar, digamos, los trabajos futuros en lo que son comparación con aplicaciones comerciales o similares, tirar datos duros, eso gusta mucho en la industria, tirar datos duros de tiempos de respuesta, tiempo de desempeño. O sea, yo te había citado uno de los trabajos de Ottoson, por ejemplo, en el 2011, que dice, bueno, nosotros si queremos meter un modelado de X cosa en Frostbite, no tiene que pasar los 3 milisegundos. Así, o sea, te la pone acá, ¿viste? Entonces, bueno, si es más de 3 milisegundos, chau, no entra. La industria te está echando, te está diciendo, no way. Entonces, creo que ahí hay una buena punta, me parece interesante, es bien concreta. Vos tenés tiempos entre 1.7 y 4.2 milisegundos, o sea, variando los tamaños de textura y la cantidad de cosas, así que creo que estamos en el orden. Y hay una línea para laburar, principalmente también porque es como muy contundente, ¿no? O sea, si vos citás a alguien de Unreal o de Frostbite o lo que sea, el tipo técnico que dice, para meter un modelado tenés que cumplir con estos tiempos, ya está, nadie te va a decir absolutamente nada. Claro. Eso también casi como consejo, como comentario, ¿no? Sí. Y bueno, y por ahí otro trabajo futuro que también me parece que ayudaría a fidelizar aún más el trabajo, no en cuanto a lo académico, a lo científico, porque es impecable en ese sentido,
sino en cuanto a la relación del trabajo con la industria, principalmente por esto de la premisa, vos la citaste, la premisa ser utilizada en, ¿no?, aplicaciones y cosas concretas. Y bueno, por ahí pensar, tratar de darle manera o forma de un plugin, un módulo, ¿sí?, para ubicarlo en las herramientas que entiendo que muy bien manejás y conocés, no sé, ya sea Unity u otro motor gráfico o físico, ¿no? Qué sé yo, PhysX o lo que sea. Porque también es un mundillo interesante ese, tiene sus bemoles, tiene sus cositas, entonces me parece que por ahí también hay una punta. Eso también es, por ahí como a título personal, porque yo tengo esa pinta, ¿no? O sea, de todo lo que investigo después lo tiro para ese lado. Y bueno, igual como trabajo futuro, y con esto cierro, me parece que vos sos el trabajo futuro. O sea, por el conocimiento que tenés. O sea, lo que te propongas es hacia donde vas a ir. Por ahí Claudio no le gusta mucho si quiere o desea que vos continúes con este tema. Yo, de hecho, mi tema de doctorado no lo continué. y entonces digo, el trabajo futuro creo que va a depender de vos, de para dónde quieras ir, porque el conocimiento técnico que tenés es muy, muy grande. Así que bueno, nada, felicitaciones a vos, felicitaciones al director también, y excelente laburo, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Cristian. En ese aspecto que decís, coincido con vos en poder implementar esto en un sistema. De hecho, como que hicimos el primer pasito en la tesis, justamente compararlo con una solución de Unity, que lo comparamos con un paquete llamado Aquas, que después de una investigación fue que consideramos que de los productos accesibles, obviamente debe haber soluciones in-house mucho más avanzadas, pero de los productos comerciales de Unity, que estaba más avanzado, y hicimos una comparación tanto técnica, por cómo funciona, porque es código abierto y se puede ver, y también en cuanto a tiempos. Pero justamente la idea de esa prueba es como encaminar para ese lado más práctico y implementar este método en un esquema real. Sí. Bien. Sí, y no descarten por ahí armarlo como un asset o como un plugin o algo de Unity, porque incluso puede dar una línea de trabajo comercial, de transferencia real, ¿no? O sea, funciona, anda bien. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, supongo que ya más tranquilo, ahora Juan, se me ocurre que debes querer decir algo, ¿o no? Sí. Te damos la palabra entonces. Bueno, gracias, Andrea. Sí, obviamente quiero agradecer a mucha gente. Considero que el doctorado es un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto es inviable pensarlo individual. O sea, el resultado de la tesis es de mucha gente, no solo mío, ni siquiera mío y de mis directores. En principio quiero agradecerle al jurado, por supuesto, a Juliana, a Silvia y a Cristian, la predisposición en aceptar el trabajo y en las correcciones muy valiosas, realmente comentarios muy, muy acertados en la tesis. En particular, en este sentido, también quiero agradecerle a Silvia Castro, que fue la persona que me introdujo a estos temas hace ya casi 8 o 10 años, y realmente que después de este tiempo siga trabajando en estos temas, creo que habla también muy bien de ella. Así que realmente quiero hacer un agradecimiento público a ella. A través de Cristian también quiero agradecer al Pladema, que siempre están cercanos a nuestro grupo, al LSI. En palabras de Claudio, están siempre del otro lado del teléfono, así que muchas gracias a Cristian y a tu grupo. A Juliana, por supuesto, también sus comentarios en el dictamen. A mi director Claudio, por supuesto que le quiero agradecer. El hecho de terminar esta tesis y presentarla habla mucho más de su paciencia que del conocimiento técnico mío, realmente. Tiene una paciencia infinita. A través de Claudio quiero agradecerle a todo el grupo, al Laboratorio de Ciencias de las Imágenes, que básicamente fueron mis compañeros de trabajo por todo este tiempo, y espero que lo puedan seguir siendo. Además del doctorado, me ayudaron mucho en la presentación de tesis, con comentarios muy acertados, así que muchas gracias a todos ellos. Quiero hacer también un agradecimiento muy especial a Gustavo Patou,
que literalmente creo que fue fundamental en el desarrollo de este trabajo. Lo vimos al iniciar la presentación. Para mí, sin duda, una de las satisfacciones más grandes de este proceso fue trabajar con alguien de la talla de Gustavo en computación gráfica a nivel mundial, realmente. Para mí hubiera sido impensado años atrás estar trabajando junto con él a la par de él. Realmente conocí una persona técnica increíble y realmente una persona humanamente increíble. Siguiendo a Andrea Silvetti, por su ayuda a lo largo de todos estos años, y por supuesto en esta última fase, que realmente hiciste un trabajo increíble en organizar toda esta presentación. Además a Gustavo Boni, desde la parte técnica, que me dio una mano también increíble en organizar esta sala y demás. También quiero agradecerles a personas que me ayudaron particularmente mucho en la presentación, en el ensayo y en el diseño de esta presentación, y me la corrigieron mucho, que fueron Marina Cipoletti y Albertina Pop. Me escucharon varias veces hablar de esto y me dieron correcciones muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, agradecer a todos mis amigos, mi familia, mis padres, Miguel y Viviana, mis hermanas, Antonella, Juliana y Josefina, y bueno, mis amigos, colegas, conocidos, alumnos y demás que me acompañaron en este tramo, muchos de los cuales pudieron hacerse un lugarcito y venir a escucharme, lo cual me deja profundamente agradecido y feliz. Así que muchas gracias a todos. Bueno, no sé, veo que Gustavo Patogo está presente. Si quiere abrir la cámara y habilitar la cámara y el micrófono, es más que bienvenido. Bueno, nada. La verdad, no me esperaba, no tengo nada preparado para decir y supongo que lo que se me ocurra ahora que voy a decir lo debería decir sin que quede registrado en la grabación. Pero bueno, ya que el protocolo exige que lo que diga quede registrado, quiero decirlo que pocas veces en mi vida he tenido la oportunidad de trabajar con un estudiante tan talentoso y brillante como Juan. Punto. No hay nada más que decir. O sea, tío, bueno, persona, tío es muy español. Trabajador, perseverante, tenaz, pero además inteligente, creativo. O sea, todas las cualidades que yo busco y encuentro en los mejores investigadores y mejores estudiantes. Quiero decir que ha sido un placer trabajar con Juan. Sigue siendo un placer trabajar con Juan y espero que siga siendo por mucho tiempo un placer trabajar con Juan. Juan, lo sabés y sabés que tenés además de mi amistad todo mi afecto. Y no voy a decir más nada porque me va a empezar a correr la lagrimita y un tipo grande llorando es triste. No. Desastroso. Muchísimas gracias, Gustavo, y sí, fue como te lo dije antes de la presentación, fue un honor haber trabajado con vos, sin dudas, muy agradecido. Un placer. Bueno, yo lo que les propongo, estaría bueno que podamos seguir charlando todos un montón de tiempo, pero el jurado y yo nos vamos a ir momentáneamente a un pequeño grupo privado. Después sí vamos a volver y vamos a continuar. Mientras tanto, yo los voy a dejar con Juan para que todos los asistentes puedan hacer las preguntas que quieran y seguir charlando hasta que nosotros volvemos. Pero antes estaría buenísimo que le demos un aplauso a todos, si podemos habilitar los micrófonos y hacerlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias.